Voy a traer a mi invitado, ahí me está esperando, le agradezco infinitamente. Aquí está Ramón Saúl Sánchez. Muchísimas gracias por regresar al programa una vez más. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Yeleni. Es un gusto estar contigo y con tu audiencia. El placer es mío. Te agradezco hayas regresado. Hablé el jueves sobre esta denuncia que hiciste. Ya hay varios temas sobre el tema Cuba, pero he preparado esta gráfica para que me narres esa denuncia que hiciste en tu página de Facebook y que muchas personas dijeron, no puede ser que un hotel lo utilizaron para eso y además lo iluminaron para hacer este tipo de gestión. Háblame un poco sobre esto, Ramón Saúl. Gracias por estar. Bueno, desde hace semanas atrás, un par de meses atrás, de hecho, nosotros denunciamos una base china que se encuentra en el área de Corralillos, pegada a la costa. Ahí lo tienes en pantalla. Y donde en túneles mantienen una serie de camiones con unas antenas arriba que los acercan a la costa, los despliegan en línea y entonces lanzan un cable largo hacia adentro del agua con una balsa y de ahí monitorean, escuchan las transmisiones que se hacen de radio a través de, o sea, en el área, en la región, ¿no? En el estrecho de la Florida y también los aviones, los barcos y también acá en la Florida y no sabemos cuántos se adentran hacia el resto del país, pero los chinos operan esta base clandestina y estos chinos se quedan en Varadero, en un hotel en Varadero, vienen vestidos como si fueran turistas, entran en esa base, ahí operan y escuchan y que luego se van de regreso a Varadero y así han actuado o habían actuado hasta que nosotros, después de haber informado a las autoridades acá de esta base china, razón por la cual creo, esto es una hipótesis mía, el secretario de Estado y algunos funcionarios están hablando de la cuestión de las bases escucha chinas, porque parece que no se le había puesto mucha atención a esas bases. Al día siguiente, mejor dicho, unos días después de nosotros haber comentado esto o informado esto, simplemente decidimos hacerla pública, la denuncia, y al día siguiente de nosotros hacer pública la denuncia, se aparecieron camiones allí para cargar una serie de maletas, equipos, montaron cosas en los camiones y se las llevaron. Esta base se conoce como La Secreta, en el área ahí de Corralillo, ¿verdad? Ahí mismo, también un poco más atrás, hay un hotel que se llama el Elguea, o el Guea, donde sí hay estas aguas que se supone que sean, no sé, medicinales, etcétera, donde vienen los turistas a bañarse ahí. Corralillo, como sabemos, como está el resto de Cuba, estaba apagado, esa área estaba apagada por las noches, no había luz eléctrica, pero de pronto ahí empezaron a llegar militares de alto rango del régimen, entre ellos el jefe del comando, o sea, del Ejército Central de Cuba. Como sabemos, el régimen de Cuba tiene dividido su ejército en 3 diferentes ejércitos independientes para prevenir golpes de Estado militares. Y pues estas reuniones estaban tomando lugar en este hotel. Entonces, durante la reunión ponían la electricidad para que el hotel y el área, bueno, tuvieran electricidad. Resulta que nosotros también hicimos público el lugar donde se reunían, el punto, dimos inclusive las coordenadas exactas donde se reunían y según tenemos entendido, al día siguiente también se formó un corre-corre y se fueron los generales de ahí y apagaron, ya no pusieron más electricidad. Así que todo esto ha venido pasando con este régimen. Desgraciadamente este es el punto, Yelenis, donde intentaron desembarcar los 10 valientes cubanos que, como sabemos, hace un tiempo atrás fueron ametrallados
hay a mansalvas por parte de la dictadura. Quería preguntarle, luego de esta denuncia, también ocurrieron incidentes violentos, en especial contra Manuel Cuesta Morúa, el presidente del CTBC. Tengo un video en el que se hizo un llamado para este 11J, lo voy a volver a poner, lo puse el jueves, pero lo voy a poner porque debido a esto, pues fue detenido Manuel Cuesta Morúa, y es por ello que yo he traído de vuelta el video para que lo vuelvan a escuchar, lo vuelvan a difundir, para que más personas sepan dentro y fuera de Cuba el pedido que se está haciendo, esta cadena humana. Estamos convocando a todo el pueblo de Cuba pacíficamente, encadenándonos, protestando por el 11 de julio del 2021, por la libertad de nuestros hermanos presos políticos, por la libertad de Cuba, por el hambre y la miseria, por los apagones y la poca agua potable que tienen los cubanos en Cuba. Por lo tanto, a la vez le exigimos al régimen dictador que se vaya del poder, que nos dejen tranquilos. Abajo la dictadura. Abajo. Libertad para los presos políticos. Libertad. Y además, a partir de ahora en adelante, hasta el 11 de julio, estamos convocando toques de caldero a las 5 de la tarde, 9 de la noche, todos los activistas y todo el pueblo de Cuba, por la libertad del pueblo de Cuba. Libertad para el pueblo de Cuba. Libertad. Por este pedido ocurrió algo contra Cuesta Morúa. Así es. Este es un pedido que viene haciendo el Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia dentro de Cuba y fuera de Cuba para el próximo 11 de julio. Y hemos lanzado hacia allá el llamado a formar la cadena humana de libertad. Esta fue la que yo utilicé durante las manifestaciones de Elian González. Aquí le llamamos la cadena humana de solidaridad, porque era en solidaridad con el niño Elian González, y estamos tratando de que la gente en Cuba conozcan técnicas de la lucha cívica no violenta. Así que Morúa se unió a estas personas, miembros de nuestros movimientos, que estaban ensayando la cadena simplemente estaban haciendo uso de su libertad de expresión para pacíficamente ensayar esta cadena, que estamos invitando a todos los cubanos a que la usen porque es muy efectiva en impedir que las fuerzas policíacas del régimen destruyan, rompan, dividan las manifestaciones. Los sicarios del régimen entonces se aparecieron a la casa de Manuel Cuesta Morúa, lo arrestaron, se lo llevaron a un lugar apartado en el campo, un lugar solitario, donde no hay transporte, no hay nada, y le quitaron todas las identificaciones, todo su dinero, todo se lo quitaron, y lo dejaron ahí, lo golpearon, lo maltrataron, y le dijeron que si seguía tratando de estimular el toque de cazuela que hemos llamado para el 11 de julio, y la cadena de solidaridad, esta de libertad, si seguía haciendo eso, le iban a dar un tiro en la cabeza, literalmente. Esto ha sido reportado también después de esto por otros medios también, así que está en peligro, obviamente, Manuel Cuesta Morúa. ¿Y por qué el régimen le hace esto a Manuel Cuesta Morúa? Manuel Cuesta Morúa es un activista de derechos humanos muy reconocido internacionalmente. Él tiene muchas personas que lo entrevistan y que conocen de su trabajo interno en Cuba, y es una persona moderada políticamente, y el régimen le tiene miedo porque su discurso no es un discurso que es digamos, extremista, y por lo tanto tiene más credibilidad ante la prensa internacional y muchos otros medios, y el hecho de que él esté de alguna forma apoyando estas manifestaciones le molesta mucho al régimen. Lo tienen bajo ese asedio que mantienen a todos los líderes ahí dentro de organizaciones independientes y de organizaciones de expresión libre, porque de nuevo, el único crimen ha sido expresarse y exigir un derecho, no solamente dentro como ser humano, que se lo han robado, ese derecho al ser humano se lo han robado ahí dentro, sino
como dueño de esa ciudadanía cubana. No estás pidiendo como extranjero que te den un derecho allí dentro. Es tu derecho como ciudadano cubano y para ellos eso es todo un crimen. Quiero continuar para ver que me diga Ramón Saúl Sánchez, como líder del exilio, ¿cómo usted ve esta tregua que acabo ahora de plantear en Panamá? Se ha ofrecido oficialmente como sede para ese posible diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Esto ocurrió durante la 56 Asamblea General de la OEA, que se está celebrando, por cierto, desde hoy 22 hasta el 24 de junio. Fue el canciller panameño Javier Martínez Hacha quien lo dio a conocer. Estados Unidos ya se pronunció que sí, lo aceptó, pero Cuba habrá aceptado esa propuesta, irá a cumplir con esa propuesta o esto estaba preparado por detrás del telón. ¿Qué opina? Cuéntame. Ahora está saliendo la noticia de que el régimen de Cuba ha aceptado esta mediación de Panamá. Bien, esta es mi opinión. Es verdaderamente vergonzoso que el régimen de Cuba esté dispuesto a hablar con su adversario, pero no hable con su pueblo. Es vergonzoso que el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de América Latina y otros gobiernos estén dispuestos a ayudar a la conversación entre Estados Unidos y Cuba, pero no digan ni una sola palabra acerca de forzar a ese régimen a que se siente con sus propios ciudadanos a buscarle soluciones cubanas a la situación de Cuba, que es lo que debía suceder, porque el soberano no es Estados Unidos, no es la Unión Europea, no es Panamá, no es Díaz-Canel, no es Raúl Castro. El soberano es el pueblo de Cuba y ese pueblo está todos los días saliendo a la calle tratando de expresar el dolor y la angustia y la desesperanza que tiene en su corazón y que todavía nos digan que lo que va a pasar va a ser una conversación entre las dos partes para que se pongan de acuerdo en qué se pueden poner de acuerdo. Han tenido 70 años para ponerse de acuerdo y no se han puesto de acuerdo en nada, en hacer negocio. Eso es lo que va a pasar, porque yo creo que si dos se sientan a negociar, uno de esos dos no va a decir, sí, ok, mira, yo estoy negociando contigo para entregarte todo e irme. Eso no me parece que es una negociación, eso no creo que es lo que va a pasar. Además, el régimen repite y repite que es para hablar acerca de situaciones y dirimir situaciones que existen entre los dos países. Aquí no son las situaciones que existen entre los dos países, es la situación que existe entre la dictadura y el pueblo de Cuba. Y los cubanos de allí. A propósito de ese tema, por eso lo traigo y lo traigo de vuelta. No lo he puesto aquí en el programa, pero sí en mis redes sociales puse fragmento íntegro de este momento que ahora a ellos les está dando por responder preguntas que se pueda hacer Estados Unidos o que se pueda hacer cualquier ciudadano cubano allí dentro, responderlas a través de entrevistas que le dan a medios extranjeros. Voy a poner unas declaraciones y ahí nos damos cuenta una vez más de algo. Estas personas no quieren soltar el poder. Vamos a ver un fragmento de esta larga. Stalin, un gusto tenerte acá. Ya nos hemos visto en los últimos días. Y pudiera reiterarte una idea y una visión que hemos tenido desde los primeros días de la revolución, cuando, y desde aquel momento, los líderes históricos de la revolución siempre proyectaron. Y así lo hicieron saber al mundo y a los distintos gobiernos de los Estados Unidos, que Cuba y su gobierno revolucionario siempre han estado dispuestos a sostener una relación cordial, una relación de respeto, una relación civilizada, que por qué no debiera llegar a una relación normal y natural. Cuba no representa la más mínima amenaza a los intereses y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en ese sentido, nosotros continuamos ofreciendo esa relación civilizada, esa relación de respeto y en igualdad de condiciones, donde podemos discutir todos los asuntos que ambas partes interesen
y que lleguemos a acuerdos en puntos, en asuntos en que tengamos una visión similar, respetando nuestras diferencias. Es difícil, realmente es difícil sostener cualquier tipo de conversación, discusión, negociación o diálogo en un ambiente muy hostil de medidas coercitivas, de amenazas y de pretensiones al condicionamiento, a la imposición, porque eso sí, Cuba desde incluso en los últimos tiempos, así lo ha hecho saber nuestro presidente y otros dirigentes y funcionarios del gobierno cubano, que continuamos pensando que la vía del diálogo es la que nos acerca y no la de la confrontación. Nuestro gobierno y la dignidad del cubano no está dispuesto a someterse no solamente a los Estados Unidos, sino a ningún país del mundo. Y sí, eso es coherente, además, con pronunciamientos que han hecho los diferentes líderes a lo largo del proceso revolucionario y ha sido ratificado recientemente por nuestro presidente. Quiero traer ese fragmento, duraría un poco más. En mis redes sociales están puestas las 3 partes que conforman esta entrevista. Pero quiero que me digas, ¿qué presidente? Un diálogo sin tener una especie de ideas similares. Seguimos en lo mismo. Dice que el Cangrejo era el progresista, era el capitalista, pero no me parece, no le está dando muestra de eso. Mira, indigna escuchar a este muchacho decir las cosas que dice, los piropos que le tira al imperialismo yanqui, ¿no? Al enemigo irreconciliable, etcétera, cómo se arrastra ante los Estados Unidos, pero no es capaz de abrirse ante su propio pueblo. Y esto es lo que el mundo tiene que ver. El mundo tiene que ver que el soberano es el pueblo de Cuba, no es ese régimen. Entonces, ¿qué cosa está haciendo este individuo o este régimen a través de este individuo, enviándole un mensaje a los norteamericanos? Sí, queremos hablar, claro, pero es que vienen hablando, Yerenis. Ellos han hablado toda la vida. Cuando nosotros hacíamos las flotillas, a ellos les preocupaba mucho la flotilla y entonces enseguida buscaban reuniones con Estados Unidos. O Menéndez decía, cuando Estados Unidos, cuando único Estados Unidos se acuerda de Cuba es cuando ustedes anuncian flotillas, porque es cuando el Departamento de Estado recibía la llamada era tratando de buscar que Estados Unidos nos amarrara las manos a nosotros. Y aquellas conversaciones te está entrando al parecer. Estoy teniendo un poquito de... Sí, te está... Ya las corté. Cuando el régimen de Cuba se acercaba a los Estados Unidos, a ver, cuando íbamos a hacer una flotilla se acercaban y hablaban, y muchísimas veces yo he visto más de 25, 30 comunicaciones de Cuba con el Departamento de Estado. Siempre ha habido diálogo, ¿verdad? Así que, ¿qué cosa está haciendo ahora el régimen? El régimen, como está al final de la soga, está tratando de establecer un diálogo con Estados Unidos y dice que respetando las diferencias. Ok, una democracia tiene que respetar la diferencia como una tiranía que oprime a su pueblo. El problema aquí es que la democracia haga lo mismo que hicieron en Venezuela, y eso no es aceptable. No me importa si es Donald Trump, Biden o quien sea. Los cubanos queremos libertad, están saliendo a las calles, inclusive ya han empezado los fuegos en Cuba, porque el cubano está perdiendo la paciencia. Y advierto, no soy nadie, un ciudadano cubano, advierto que si no hay una salida a la situación cubana, va a haber violencia en las calles cubanas, a pesar de que nadie lo quiere, pero eso es lo que están buscando esta gente. La única salida aquí es que se vaya a ese régimen. La única salida es que se abran a conversar con sus opositores, con el pueblo de Cuba, que les va a decir por qué puerta te vas a largar de Cuba. Son los únicos
y en eso estoy muy de acuerdo contigo, son los únicos que tienen el problema, son ellos, son los cubanos, son ellos los que tienen en sus manos la salida hacia esa nueva Cuba. Luego ya podremos hablar entonces de elecciones libres y demás y demás. Tienen que ver cómo se organizan ahí dentro, porque como acabas de mencionar estos incendios, y tengo imágenes de mencionar sobre este más reciente incendio, quiero que me digas, ya han ocurrido dos tipos de incendio allí dentro que conozcamos a través de videos que publican en las redes sociales, pero quiero que me digas si estas imágenes que voy a poner a continuación tienen que ver, están en algún tipo de contexto como de estallido, de ya no puedo más, de no quiero en lo absoluto que se siga esperando nada más, porque fíjate, es el incendio a un museo de un llamado héroe de la revolución. Esto ocurrió en la Casa Museo Orlando Pantoja Tamayo, en Contramaestre, en Santiago de Cuba. Vamos a ver las imágenes para que me digas un poco si esto pueda que haya sido atentado, no sé, el calor y se incendió o algo. Explícame. Vamos a ver. Esto sucedió durante manifestaciones. ¿Qué quiere decir? Que eso no fue una casualidad, un cortocircuito. Eso sucedió durante manifestaciones. Se jodió, señores, que lo mandé esa picandela. Ahí está, ya podemos entonces conversar sobre estas imágenes. Ahí, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que pasaría allí? ¿Esto sería intencional? ¿Una especie de protesta? O sea, ya no quiero más nada de esto. Parece que sí. Parece que sí, fue a propósito. No digo yo que fue nadie la manifestación, pero sucede durante la manifestación. Así que, y no es esa sola, pasó otro más en otro lugar. Y han pasado varios incendios en los últimos tiempos. Cada rato se quema algo. Y obviamente alguien lo está haciendo, ¿no? El ranchón de las Lajas en Cienfuegos también se... Ahí también, seguro. Es algo que yo creo que no puede ser tan seguido y que tenga carácter accidental. Está Efectivamente. Y ahí es donde yo digo, si no se le busca una salida a esto, va a estallar la violencia. Y si va a estallar la violencia, después van a venir aquí a decir, bueno, son los terroristas en las calles, son esto y lo otro, se justifica. No, sí se justifica que el pueblo de Cuba acuda al medio que pueda para quitarse de encima esa tiranía, pero que conste que ha venido tratando de hacerlo pacíficamente, que ha estado en las calles, que nosotros hemos hecho todo lo posible para que sea pacíficamente, que yo llevo no sé qué tiempo, mi voz es insignificante, pero soy un ciudadano cubano, que vivo hace 57 años en este país. Vengo diciendo que en casi todas mis publicaciones lo agrego, apoyemos al pueblo de Cuba en las calles. Ya déjense de hablar de que si van a invadir, si alguien va a hacer eso algún día, no lo va a no tiene por qué decir. Y si alguien va a invadir o va a hacer algo de eso, ¿por qué va a dialogar? Eso, caballero, hay que estar ciego, ¿no? Lo que sí es real es que la gente está en la calle y cada vez hay más gente en la calle, y ese es el elemento, el factor autóctono, de la ciudadanía cubana, ¿verdad? Que puede convertirse en la fuerza que obliga a esa gente a soltar el poder. El día que ese pueblo salga masivamente a la calle y se mantenga en la calle, se tienen que ir del poder porque están al final de la soga. En Estados Unidos lo que debía estar es haciendo declaraciones de apoyo, nosotros buscándole ese apoyo en otros lugares del mundo, en América Latina, y que pongan la internet para que el cubano tenga comunicación. Este próximo 11 de julio vamos a hacer las manifestaciones dentro y fuera de Cuba. Aquí en Miami ya tenemos el permiso para hacerla frente al Versalles. Así que invitamos a toda tu audiencia y a ti también, por supuesto, a estar presente allí con todos nosotros, porque simultáneamente van a estar haciendo manifestaciones dentro de Cuba el 11 de julio, a partir de las 5 de la tarde frente al Versalles, y dentro de Cuba en muchos lugares que no estamos todavía revelando. Allá adentro la gente lo está haciendo, se está organizando para que haya una gran manifestación, una gran protesta contra ese régimen. Ahora, estas imágenes
que yo traigo demuestran que ahora son ellos los que tienen el miedo que les inculcaron a todos los cubanos desde hace 67 años. Las calles están militarizadas. Esto es en una parte esto es en regla, así. Están caminando todos los boinas. Por eso es que el testimonio que puse anterior de esta madre, ella decía, no manden más boinas negras, no manden más a ninguna persona, ningún policial, a ninguna gente. Vamos a resolver esto nosotros. Ellos no van a cambiar allí dentro y por eso tienen ese miedo, porque si de verdad tú quisieras hacer algo y de verdad tú quisieras, al menos, como bien ellos han mencionado, estas 176 medidas de las cuales las personas están hablando lo mismo, dicen esto es más de lo mismo, están comprando tiempo. Si las personas ya no creen ni en esas medidas que les están hablando de una supuesta apertura económica y no acaban ellos de resolver la situación allí dentro, es decir, la ciudadanía cubana, nadie va a venir a cambiar eso porque ellos están ahí reprimiendo y ese futuro la juventud lo está sintiendo en carne propia. Yo tengo declaraciones de una joven estudiante que planteó igual en sus redes sociales, las cuales no usaba para este estilo de publicación, pero lo tuvo que hacer Ramón Saúl Sánchez. ¿Por qué? Porque están desesperados, porque están que no encuentran ya la luz al final del túnel, no la encuentran. Y la solución ahí dentro en Cuba es o morirse callados o morir de hambre. Hay dos soluciones. Si no resuelven algún tipo de salida con el gobierno, porque es el pueblo el que tiene que tocar las puertas a sus instituciones y decir, ¿cuándo vamos a hacer algo diferente que no sea lo mismo? Voy a poner expresiones de esta joven estudiante, Ramón Saúl, permíteme. Que tenía muy baja y yo no puedo explicarles el grado de desilusión que tengo con todo esto que está pasando en las escuelas de este país. La juventud no tiene ningún futuro. Uno está viniendo a estar años de su vida, de su juventud, de su tiempo, por gusto, porque no tiene ningún sentido nada. Quitan las pruebas de ingreso, no hay manera de venir a la escuela con todo esto del transporte, esto de la corriente. He venido con unas ojeras porque no he podido dormir ni bien, teniendo que hacer una prueba para poder subir notas, porque no quería quedarme con esas notas bajas. Y en un final me pongo a pensar y nada de esto vale la pena, porque soy un estudiante de 11 y ahora cuando he llegado a ese grado, ¿qué carrera voy a coger? Cojo una carrera, gasto años de mi vida y después ¿qué? No hago nada. Me quedo a trabajar en una MIPYME, a trabajar en algo particular, porque no vale la pena trabajarle al Estado para morirse de hambre. Es una desilusión de verdad. Yo no soy de hacer este tipo de contenidos, pero de verdad que esto me causa mucha indignación y dolor todo lo que está pasando en este país. Qué fuerte escuchar esto. Oye, yo te digo que hay que aguantarse porque le saca el animal de adentro a uno. Hay que aguantarse porque esa es la juventud de Cuba. Estos parásitos que están en el poder, esta gente miserable que se pavonean como si fueran revolucionarios, progresistas, han destruido a la nación cubana y van a causar que hayan interferencias, intromisiones en nuestra vida como país de extranjeros, por lo cual luchamos siempre para que no pasara por cuenta de ellos, por ellos negarse a dejar que su propio pueblo decida el sistema de vida que quiere y escoja a sus dirigentes. Eso es muy triste ver a nuestra juventud así, como esa joven. Todos los días, yo hablo con Cuba todos los días, muchas veces en muchos lugares, y eso lo escucho constantemente y se me parte el corazón. A veces yo creo en la lucha cívica no violenta, por supuesto, pero a veces te digo a ti que no quiero ni decirlo, porque no quiero dañar esa lucha que hemos venido haciendo, pero óyeme, Yeleni, sabes, a uno se le llena la copa, te lo juro. Es de impotencia. Uno ve todo esto y dice, lo denuncias, lo vuelves a denunciar y ellos salen por otro lado a tratar de seguir culpando a su archienemigo. Y ahora, en ese pleno famoso reciente, él ahora se ha buscado un nuevo enemigo. Vamos a ver brevemente para que vean quiénes son ese nuevo enemigo, según el designado dictador cubano, para que se den cuenta del miedo que le tienen ellos a la información.
esto es lo que le tienen miedo ellos a la información. Voy a buscar esta imagen. Aquí la tengo. El contexto es extraordinariamente complejo y desafiante por la incesante agresividad del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. En primer lugar, la incorporación de Cuba a la infame y espuria lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo y otras acusaciones igualmente falsas que buscan desacreditar la autoridad y la gestión del gobierno, a la vez que privan al país de cualquier fuente de ingreso en divisas. Paralelamente, se intensifica la subversión político-ideológica mediante la intoxicación mediática en las redes sociales para dañar la credibilidad de la revolución entre cubanos y extranjeros, estimulando la desorientación social en un escenario nacional e internacional impactado por transformaciones profundas en la estructura socioeconómica y la geopolítica mundial. Ahora nosotros transformamos la realidad. La verdad la dicen ellos. Exacto. Y la prensa libre está errada. Sí, No sé. efectivamente. Eso es echarle ácido a la herida. Y ellos siempre se consiguen esta narrativa para tratar de echarle la culpa al bloqueo americano, al embargo americano. Yo no creo en el embargo, yo te lo he dicho muchas veces y lo he dicho público. El embargo es un cuento de ellos y es un cuento de los de aquí que dice que el embargo nos va a liberar. Eso es un cuento de las dos partes, porque tú vas a cualquier lugar aquí y te venden de todo para Cuba, de todo, estoy hablando piezas de repuesto. Llega, dice Estados Unidos, USA. Sí, un carro, hasta hace muy poquito, vendían unos carros que valen 150 o 200 mil dólares que ningún cubano puede comprar. Se los vendían al régimen para que los jerarcas del régimen tuvieran carros caros, los hijos de ellos, etcétera, etcétera. Así que eso que él habla del llamado bloqueo, pero además ellos, es mentira, el bloqueo real es el que ellos le imponen al pueblo de Cuba. Ahora ellos vienen a hacer reforma a ese bloqueo de ellos. Entonces, ¿por qué tú no hiciste eso antes, hace tiempo, hace mucho tiempo? ¿Por qué tú no le permitiste esos derechos a los cubanos que estás diciendo ahora que haya? Porque ahora, no importa cuánto tú le liberalices la economía de Cuba, el cubano no tiene dinero para invertir y el extranjero tiene miedo a invertir en Cuba. Y si el extranjero viene a invertir en Cuba, el cubano sin dinero y sin libertad va a quedar de esclavo de ese extranjero. Así que esta gente son los más cínicos que uno se puede encontrar en la vida. Yo le tengo miedo a esas inversiones allí dentro. Yo nací en Cuba, viví en Cuba, conocí su sistema cubano. Yo no sé cómo hay personas que todavía confían en ellos. No sé cómo lo hacen. Hay historias, no. Ahí hay data, pero de colección, data de colección, de la cantidad de países que le deben dinero y de la cantidad de personas que no le han dejado sacar el dinero de los bancos de ellos. La imagen del día de hoy, precisamente, no pueden cobrar su retiro, su jubilación, los propios ciudadanos cubanos. Yo le tengo pánico a esas inversiones. Yo no sé cómo las personas van así. Pero mira Venezuela, y todavía Venezuela tiene capital extranjero todavía, o sea, venezolano mejor dicho, y hace negocio acá con Miami y otros lugares, etcétera. No está tan restringida como está Cuba, pero están haciendo negocio con el petróleo y todavía Delcy Rodríguez sigue en el poder reprimiendo a los ciudadanos venezolanos, manteniendo a los presos políticos en las cárceles, etcétera, mientras recibe ella millones de dólares de los Estados Unidos, que lo recibe a la vez del petróleo que le saca a los pozos petroleros venezolanos, ¿verdad? Bueno, eso no funciona para los países y yo no, como cubano, no quiero eso para Cuba. Hay gente que te dice, no, esa es la libertad. No, va a venir la libertad a través de eso, a través de Delcy Rodríguez. Cuidado de aquí a un tiempo. María Corina Machado, que era el corazón de ese pueblo,
se convierte en la mala de la película y Delcy Rodríguez, la buena, porque si recibe millones y millones de dólares y le mejora un poco la vida al ciudadano cotidiano, mira, ¿sabe qué? Ella va a ser la salvadora. No. En Cuba, los salvadores no van a ser ni pueden ser los criminales que han matado al pueblo de Cuba en muchísimas maneras. Físicamente lo han matado de hambre, pero le han matado hasta el espíritu, porque los cubanos están desencantados de todo, como dijo esa niña que te habló ahí y que describió cómo ella se sentía en Cuba sin poder estudiar, sin que valiera la pena sacrificio alguno para su futuro. Sin sueños, ya no hay crisis de cosas esenciales para vivir, el agua, la corriente, la comida. No hay crisis de eso, hay una crisis ahora, una carencia de sueños. No se es permitido soñar ahí dentro. A modo de cierre, Ramón Saúl Sánchez, líder del exilio y presidente del Movimiento Democracia, quiero traer unas imágenes, pero no para recordar a nadie, sino para recordarle al difunto, al que falleció este fin de semana, Ramiro Valdés, que en vida, realmente allegadísimo de los hermanos Castro y fundador de los servicios de inteligencia cubanos, que falleció a los 94 años, que en vida a él se le demostró, precisamente en una especie de manifestación, y si no me equivoco vamos a verlo juntos, se le demostró que los cubanos ya no lo querían. Si esto ocurrió en vida, allí dentro, y le dijeron, usted no es bienvenido aquí, resuelva la crisis. Entonces, esto se sabe hace rato. Lo que pasa es que Díaz-Canel cree que estaba oculto porque las redes sociales en aquel momento no eran tan activas como es ahora. Y el acceso a la internet, pues, es mucho más fácil ahora. Voy a poner esas imágenes para que él en espíritu recuerde que no era ya bien recibido en sus últimos años de vida. Ahí era cuando llegó en algún momento, sí, porque hay que celebrar algo que les haya ocurrido a estos dirigentes que han estado ahí por décadas destruyendo a ese país. Hay que recordarle estos momentos. Así es, asesino, le gritaban asesino y muchísimas otras cosas. Él pensaba que iba a llegar y ahí se iba a encontrar la población recibiéndolo y se iba a disolver la manifestación y todo aquello, y se encontró con esa realidad. Y si el pueblo de Cuba se le permitiera ahora manifestarse sin ser avasallado, iba a salir masivamente a la calle. Por eso es que hay que apoyarlo. Estas eran imágenes cortesía del Diario de Cuba y ocurrió un 11J. Está muy próximo ese 11J. Quiero que recuerdes la convocatoria que tienes aquí en Miami, en otras. Luego vas a dar a conocer las provincias y los lugares dentro de Cuba. Pero, por favor, recuérdame la convocatoria para este 11J aquí en Miami. Todos los cubanos de la isla y del destierro a la calle el 11 de julio. Dentro de Cuba la gente van a manifestarse en diferentes lugares tocando cazuelas y formando la cadena humana de libertad, que es entrelazando los brazos y manifestándose en la calle. Acá en el destierro nos vamos a ver ese sábado 11 de julio a partir de las 5 de la tarde frente al Versalles en una y otra acera, también formando esa cadena humana que ustedes ven ahí y que hemos venido promoviendo y que fue la cadena humana que ideamos cuando Elian González y la practicamos, si se acuerdan, practicábamos esa cadena humana y que fue muy difícil para la policía acercarse porque es difícil mover a personas que están entrelazadas así y más si se sientan en el piso. También le estamos pidiendo a la gente dentro de Cuba, desde dentro de Cuba, que cuando venga un policía a boconearle dentro de Cuba, a boconearle, que le viren la espalda, que no se fajen con el policía, porque el policía siempre va a ganar, los va a arrestar, pero le vira la espalda al policía y lo deja hablando solo ahí, no se vaya, vírele la espalda
para que ustedes vean cómo se van desmoralizando esos canallas que por supuesto ya no tienen moral, y un día, cuando menos los esperemos, esos mismos policías que a veces mandan ahí a reprimir, se unen a las manifestaciones y se convierten en parte de ese movimiento final popular soberano que cambia el destino de Cuba. Muchísimas gracias, Ramón Saúl Sánchez, líder del exilio, presidente del Movimiento Democracia. Te agradezco infinitamente que hayas estado en el programa. Quiero que regreses una vez tengamos esas imágenes de lo ocurrido allí en el Versalles el próximo 11 de julio. Gracias. Gracias a ti, Yeleni. Que Dios te acompañe y que Dios acompañe a Cuba a ser libre. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yelenis Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.